Entonces estamos en esta primera semana ya del tiempo de Cuaresma. Rápido está pasando nuestro año 2025, ¿verdad? Ya estamos de nuevo comenzando así este tiempo tan hermoso. Y nosotros explicábamos, ¿verdad?, en nuestras celebraciones anteriores, sobre todo cuando terminamos el séptimo y el octavo domingo del tiempo ordinario, que el Evangelio era muy exigente, la propuesta del Señor. ¿Se acuerda que dijimos tiempo réfere? Dijimos, ¿verdad? Tiempo réfere le dijimos al Señor, porque Él nos pide que amemos incluso al enemigo, recemos por el enemigo, compartamos lo que somos nosotros hasta con esas personas con quienes no nos entendemos, no nos queremos por A o por B motivo. Sobre todo ahí ya entra la consecuencia, ¿verdad?, del pecado, porque en otras oportunidades, en nuestras homilías y reflexiones también dijimos que el verdadero pecado, un pecado normal no existe, todo lo demás son consecuencias. Ese que te dice que él robó ese pecado, dice, sí, pero eso es consecuencia de lo esencial y lo fundamental que ahora también te pone, ¿verdad? Infidelidad, también consecuencia de otras cosas, ¿verdad? Del único pecado. El único pecado, Génesis capítulo 3, versículo 5, ¿verdad? Al final de cuentas es creerse como dioses. El famoso Sheikuapa, hoy se naikoten, a ver, ¿quién me va a decir nada? Y eso se dan cuenta, por ejemplo, nuestra política, nuestros diputados, senadores, presidentes, Sheikuapa, hoy se yapota, orero de cita, yapota, yapota, y catupela, la belleza, pero orero yapota, hoja de ruta, esto ya tenemos, eso vamos a hacer. Y así vamos adelante, ¿verdad? Y bueno, y entonces ante esa situación es que uno vuelve a pensar, necesitamos un tiempo de Cuaresma, un tiempo en donde tenemos que reflexionar entonces las actitudes nuestras, las actitudes del hombre. Y eso se concentra hoy en el primer domingo que nos habla de las tentaciones. Jesús dice, por el Espíritu empujado al desierto, 40 significa, siempre se acuerdan, toda una generación, toda una vida. Es decir, que nosotros tentaciones tendremos durante toda nuestra vida, eso es lo que quiere decir. Que Jesús va y 40 días es tentado en el desierto. Es para decir que Jesús también estuvo en la misma situación del pueblo de Israel, 40 años por el desierto. Y así, todo lo que es 40, ¿verdad? 40 días de lluvia, el diluvio universal, etc. Entonces, aquí nos presenta un Jesús que va y que nos dice, atención, el hecho de estar en relación, y este sería el único pecado verdaderamente que nosotros tenemos, cómo nos relacionamos con los demás. Porque si el pecado de Génesis 3:5 dice que somos soberbios, o mejor dicho, somos autosuficientes, entonces, claro, ahora, al decirnos o al ponernos estos tres elementos que los obispos de Latinoamérica, cuando se habían reunido en 1969 en Medellín, el documento de Medellín, te habla de estas tentaciones diciendo las 3P, 3P, poder, placer y plata. Te da las 3P y los obispos. Ahí dice, termina lo del Evangelio diciendo, una vez agotadas todas las formas de tentación. Entonces se muestra en las 3P, poder, placer y plata. Y eso es lo que nos dice. Mire el primero, cuando Jesús tiene hambre, ¿verdad? Entonces viene el demonio. E incluso tenemos que atender, porque esto es importante. El demonio utiliza la misma Sagrada Escritura para confundirnos. Entonces tenemos que estar atentos. Por eso que existen también tantas sectas que te dicen cualquier cosa, ¿verdad?, de aquí para allá, utilizando la misma palabra de Dios, ¿verdad?, pero mal interpretando de acuerdo a su conveniencia. Entonces el demonio le dice, si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. O sea, vos tenés el poder, ahí está, la primera P, el poder para convertir esto en lo que vos querés. El pan, de acuerdo a tus deseos y decisiones. Sin embargo, Jesús se salva utilizando también la misma palabra de Dios. Le replica. Quiero retruco, le dice aquí Jesús, ¿verdad?
le dice, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no es aquí porque se la manda o se la haya posea, es lo que todo lo demás tiene que hacer dentro de una sociedad. Aquí hay que mirar entonces, es de la palabra que viene de la boca de Dios. Es desde ahí donde nosotros tenemos que escuchar, entender y saber cuál es la voluntad del Señor. Segunda tentación, lo lleva a un lugar más alto. Toda la riqueza, todo el poder, digo ahí, soy el más grande porque voy a mover el mundo con la plata. Porque todo me ha sido entregado y yo lo doy a quien quiero. Y ahí viene la condición. Fíjense, querido hermano, es tan actual en nuestra política, en nuestra vida del país, de nuestra corrupción tan grande en nuestro país, ¿verdad? Si tú te postras delante de mí, postrarse ante los señores del dinero, y entonces te mandan a hacer cualquier cosa. Como yo suelo decir, ¿verdad? Si en el Parlamento dice, le muestra así un color verde, vamos a decir que todo ahora amarillo. Votamos, dale, fuerza, cada uno va a votar. Color amarillo, ¿sí o no? Sí, es amarillo. O sea, me postro. ¿Por qué? Y por intereses mezquinos, ¿se dan cuenta? Y esa es una gran tentación, es la segunda tentación que recibe Jesús. Pero él, sin embargo, responde y le dice, atención, adorarás al Señor tu Dios, solo a él rendirás culto. El Evangelio también utiliza, sobre todo San Lucas, cuando en otro pasaje habla de la cuestión del culto a los bienes materiales, él utiliza la palabra mamona, ¿verdad? El Dios mamona. Por eso que aquí le dice, adorarás solamente al Señor tu Dios, y a él solo, no le vas a adorar a las cosas materiales, ¿verdad? Que es un peligro siempre. La segunda P, plata. Y el tercero le condujo después a un lugar alto del templo, el pináculo, y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. ¿Verdad? Y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, entrar en el equilibrio, saber verdaderamente lo que el Señor quiere y nos pide. Esto es para reflexiones, queridos hermanos, reflexiones profundas que tenemos que hacer y entrar. Y después tenemos que ir a aplicar a nuestra propia vida, ¿verdad? A nuestra propia familia. ¿Cómo estamos utilizando estas riquezas que el Señor nos da? Nuestro poder en la familia, nuestro poder en el matrimonio, nuestro poder con los hijos. ¿Cómo estamos utilizando los bienes materiales que el Señor nos da y que nos regala para el bien? Siempre en función, tenemos que trabajar de la comunidad, en función de los hermanos. Y lo del placer también, porque el placer, el hedonismo, ¿se dan cuenta? Eso entonces ya es apartarse, alejarse de los demás y solamente vivir de acuerdo a lo que yo quiero, ¿verdad? Lo que me gusta a mí. Y no soy capaz de mirar la necesidad, ¿verdad?, de toda la comunidad. Queridos hermanos, esto responden también todos los que fueron el miércoles de ceniza y estuvieron reflexionando sobre la palabra de Dios. Yo dije al comienzo de la misa, ¿verdad? Son las 3 estrategias que el Señor nos pone para que podamos vencer estas tentaciones. Porque la oración es para entrar en sintonía directamente con Dios. Para eso sirve el orar. Orar es para sensibilizarnos. Fíjense que todos los santos hicieron grandes cosas, ¿verdad? Y después nos dejaron linda herencia espiritual. Es porque ellos fueron personas de oración, es decir, en sintonía profunda con Dios. Cuando uno le tiene a Dios, inmediatamente te pones a disposición, te das cuenta de la necesidad de los demás, la necesidad de la comunidad, qué podemos hacer, qué tenemos que hacer, cómo vamos a solucionar esto. Se dan cuenta que siempre es relación, nuestra vida es relación. Entonces el pecado siempre va a ser ruptura en las relaciones con los demás. Siempre va a ser ruptura. Con los hermanos, ¿por qué? Y porque la limosna significa generosidad, donación, es la vida entera que se entrega, ¿verdad? Y limosna tiene un sentido muy positivo en el griego, limosna, elemosina, en griego. Nosotros nomás después medio le cambiamos todo porque ahora nos reciben de hipotelan de limosna y la gente, de hipotelan de limosna. Y nosotros tendríamos que decir, ¿cómo quiero tu limosna?
¿Por qué? Porque tu limosna quiere decir tu vida, tu entrega, tu preocupación por los hijos, por la familia. Entonces, es una persona que está sensibilizada. Para eso es la limosna. Sensibilizarte con tus hermanos. Si nosotros diésemos limosna verdaderamente, que no es dar plata, también. La limosna es dar tu vida. Entonces, nosotros tendríamos que trabajar mucho más para solucionar los problemas sociales que tenemos en nuestro país. Ahora nuestros semáforos, las calles y las esquinas se volvieron mercaditos, se volvieron. Porque la gente no le doy trabajo. Y yo le admiro sí que a esa gente ahí sol a sol con ese calor. Ojalá o vendeñan de pacoa, sandía, cualquier cosa, ¿verdad? Pero parece que no hay sensibilidad, sobre todo las personas que están al frente y que tienen que darse cuenta de esa realidad. Entonces seguimos igual. Entonces nos falta tiempo de conversión, tiempo de mirar y de entender, y hoy de nuevo agregando con estas tentaciones que nos pueden llevar a alejarnos más y más en la relación con nuestros hermanos. Y el tercero, que es justamente el ayuno. El ayuno es para nosotros, porque estamos atentos, nosotros, despiertos para poder sensibilizarnos ¿con quién? Con nosotros mismos. Y entonces es el tiempo para que nosotros digamos, estoy bien, yo verdaderamente soy un cristiano bautizado, comprometido. O si el famoso ñembo, ¿verdad? Ñembo tabe. Entonces como que no veo nada, ¿verdad? Entonces estos tres elementos que el día de hoy, queridos hermanos, nos tienen que ayudar. Unamos lo de miércoles de ceniza con este primer domingo, ¿verdad?, del tiempo de Cuaresma, que nos llama ante las tentaciones a dar respuestas concretas. Y esa es la verdadera conversión, porque conversión quiere decir metanoia, cambio de mentalidad. ¿Y eso de quién va a depender? Y va a depender de nosotros. Dios ya nos ofrece su gracia. No quiero prolongarme demasiado, pero esa primera lectura justamente nos muestra eso. Porque aquí Moisés les habla al pueblo y les muestra, cuando ustedes estén en la tierra prometida, van a tener tantas cosas positivas. Así que sean que sean generosos, lleven, dice, las ofrendas, pondrás en una canasta, le ofreces al templo, al Señor, porque desde ahí también los pobres se acercaban a retirar comida o lo que se llevaba para las ofrendas en el templo. Interesante, ¿eh? Y desde ahí entonces después agradecemos y decimos, Señor, ciertamente, porque mi padre era un arameo errante, cuenta que tú nos has salvado y por eso nosotros también queremos comprometernos seriamente contigo. Que así sea.